¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos cada sábado? ¿Por qué nos esforzamos por ir a las fiestas de Dios? ¿Por qué celebramos las fiestas de Dios? ¿Qué estamos haciendo en realidad? ¿Qué es lo que vamos buscando en estos años en que estamos en la iglesia? O bien, ¿qué esperamos recibir de Dios gracias a la fidelidad que nosotros le mostramos? Por supuesto que sabemos y conocemos que se trata del legado más excelso que nos podemos imaginar. Es decir, que Dios nos está preparando para darnos el regalo de la vida eterna. Pablo lo sabía muy bien. Por eso el apóstol escribe lo siguiente en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es lo que estamos buscando, la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también el apóstol Juan coincide mucho con el apóstol Pablo en este pensamiento. Veamos allá y pasemos al libro de Juan, en el capítulo 17 y versículo 3. Juan, capítulo 17 y versículo 3. Dice el apóstol lo siguiente, Juan, capítulo 17 y versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde queremos cruzar la meta? Justamente cuando Dios nos dé la vida eterna. Cuando uno llega a la iglesia por primera vez, empieza a sentir fuertes contrastes, porque lo que se imaginaba que iba a ser, en realidad no es. Entonces es cuando recién empieza de a poquito a conocer verdaderamente a Dios, es decir, al Dios verdadero. Porque antes de llegar a la iglesia solo tenía un vago concepto, tal vez hasta equivocado, de lo que Dios es. Por eso, el inspirado profeta Isaías, con relación a este tema, escribe lo siguiente. Isaías capítulo 55 y versículo 7. Isaías 55 y versículo 7. Dice, fíjense la recomendación que nos está haciendo el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 55 y versículo 7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Se han puesto ustedes a pensar alguna vez qué sería si Dios no perdona? Si nosotros cometemos un error y luego definimos nuestro futuro, en realidad nuestra vida sería toda una desgracia. Pero gracias al perdón que recibimos de Dios, tenemos la opción de alcanzar esa recompensa, ese galardón que espera a todo aquel que actúa en forma sincera, con un corazón lleno y repleto de las enseñanzas de Dios. En realidad, las Escrituras nos hacen entender
después de remover tantas escrituras, nos hacen entender que debemos aprender a pensar como Dios piensa. Debemos aprender a pensar como Dios piensa, para entrar en la misma onda de frecuencia espiritual con Él. Si no lo hacemos, estamos perdiendo el tiempo. Si estamos alejados de Dios, nos tendríamos que preguntar, ¿cuán cerca de Dios estamos? ¿Cuán cerca de Dios estamos? ¿Estamos aprendiendo a pensar como Él piensa para actuar de acuerdo a su voluntad o no? Por esa razón el apóstol Pablo una vez más nos recomienda lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Nos dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál es ese sentir que debemos tener conforme lo tuvo Jesús? Solo podemos obtener el mismo sentir de Jesús cuando estamos en sintonía espiritual con Él, en una total sintonía espiritual con Él. Y el apóstol Pedro, lo expresa de esta manera. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Vemos aquí que hay un cierto contexto en las Escrituras que nos están dirigiendo a un punto que vamos a llegar. Si adquirimos entonces el mismo sentir de Cristo Jesús, es decir, si nos encontramos en la misma sintonía espiritual con Él, el siguiente paso es preguntarnos, ¿qué espera Dios de nosotros? Fíjense los pasos que estoy dando. No podemos hacer esta pregunta, cualquier persona no se puede hacer esta pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros? Si una persona está fuera de la iglesia, no puedes hacerse esta pregunta. En cambio, otra cosa muy diferente es, estando dentro de la iglesia, mostrando lo que tenemos que hacer, nos podemos preguntar, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de usted, querido hermano o querida hermana que me escucha? ¿Qué espera Dios de mí? Pablo nos hace una interesante recomendación que debemos madurar en nuestras mentes. Necesitamos pensar, necesitamos aplicar los 4 principios de apoyo espiritual para entender lo que Dios quiere decirnos. Tantas veces hemos leído esto en la Biblia, pero ¿cuántas veces lo hemos comprendido? Romanos capítulo 2, versículos 4 al 7. Romanos capítulo 2, versículos 4 al 7. Fíjense la forma como escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma y por ende también a nosotros, como la penúltima era de la iglesia de Dios. Romanos 2, versículos 4 al 7, dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si nosotros perseveramos obedientes ante Dios, no corremos el riesgo de ser hijos de ira,
como éramos antes. ¿Se acuerdan? Pablo también dice en otra escritura, dice, vosotros que antes erais hijos de ira, pero que ahora os habéis convertido. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo hemos dicho muchas veces esto. ¿Cuánto lo hemos entendido? ¿Cuáles son las obras que tengo que hacer? ¿Cuáles son las obras que estoy haciendo? Dios las registra en el libro de la vida, que está allá en el tercer cielo. ¿Cómo está ese registro? ¿Está vacío o está lleno? Versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sabe usted acaso cómo puede buscar gloria, honra e inmortalidad? ¿Lo sabe? Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. De modo que el único que tiene inmortalidad es Dios Padre y Jesucristo. De ahí que la eternidad es un sinónimo de inmortalidad. Si alcanzamos la eternidad, ya somos inmortales. La eternidad es sinónimo de inmortalidad. Y si buscamos gloria, honra y queremos ser inmortales, necesariamente tenemos que ser dioses como Dios es. No hay otra. No hay otra opción. Si buscamos gloria, honra y queremos ser inmortales, necesariamente tenemos que ser dioses como Dios es. No hay otra alternativa. Y para ello necesitamos prepararnos haciendo nuestras todas las enseñanzas de Jesús. Todas, no algunas nomás. El propósito de Dios es hacer más dioses. Por eso afirmamos que Dios se viene reproduciendo a sí mismo en sus hijos llamados. Dios se está reproduciendo en cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos fieles, obedientes. Porque ellos son llamados, escogidos y fieles. Quienes al continuar perseverando van a ser Dios, porque eso es lo que Dios quiere que sean. Por tanto, ¿qué espera Dios de nosotros? Él espera que realicemos y culminemos su obra exitosamente. Para eso nos llamó. Luego, ¿cómo podemos permitir que Dios realice su obra en cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos permitir que Dios realice su obra en cada uno de nosotros? ¿Cómo? Pasemos al Antiguo Testamento para ir entendiendo más el propósito de Dios. Deuteronomio capítulo 4 y versículos 5 al 8. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Acuérdense que nosotros somos el Israel espiritual. El Israel físico recibió estas instrucciones y esas instrucciones se aplican también en sentido espiritual a cada uno de nosotros. Dice Deuteronomio 4, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6. Guardaos pues y ponedlos por obra.
Aquí ya está respondiendo a la pregunta que dijimos, ¿cómo Dios permite que hagamos su obra en cada uno de nosotros? ¿Cómo? Y aquí está la respuesta, una respuesta primaria. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Nos hacemos más sabios, nos hacemos más inteligentes desde la perspectiva de Dios cuando obedecemos sus estatutos y sus decretos. Por ahora llamaremos así. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Versículo 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aquí Dios ya está dando un pasito más. Voy a leer otra vez. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Cuanto más obedezcamos a nuestro Padre, tanto más vamos a estar cerca de Dios. Esta es la premisa, no hay otra. Dicho de otra manera, para conocer a Dios, necesitamos estar en total armonía con Él, no en una armonía parcial nomás. No decir, bueno, mire, yo vengo a los sábados, yo guardo las fiestas, pero, ¿sabe? Estoy muy ocupado con otras cosas. Eso no vale. Eso es una parte chiquita nada más. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Cuando estamos en armonía con Dios, es cuando demostramos prácticamente que amamos a Dios. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo amamos a Dios? Cuando somos obedientes. De tal manera que quien no le obedece se encuentra alejado de Dios. ¿Cuán cerca de Dios estamos? Pregúntese cada uno a sí mismo. Y cuando uno está alejado de Dios, incluso podría estar sujeto a destrucción. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras, vamos a leerlas. Salmos capítulo 145, versículos 18 al 20. Dios es muy celoso con sus cosas, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Estamos rebuscando las Escrituras, nos estamos zambullendo en medio de la Biblia para encontrar más profundamente cuál es el deseo, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros. Salmos 145, versículos 18 al 20, dice, cercano está el Eterno a todos los que le invocan. O sea, cuando oramos a Dios continuamente, cuando doblamos rodillas, cuando nos preocupamos por nuestros hermanos, porque ese es el amor que debemos tener los unos con los otros. Entonces se aplica esta instrucción que dice, cercano está el Eterno a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Es decir, con un corazón sincero, con una mente pura. Versículo 19. Cumplirá el deseo de todos los que le temen. El temor del Eterno es un respeto que nosotros le debemos a nuestro Padre. Compromiso de no fallar. Eso es lo que tenemos. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¿A quién escucha Dios? ¿A los desobedientes o a los que le temen? Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Versículo 20. El Eterno guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Ahí está. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo las Escrituras.
el Eterno guarda a todos los que le aman. ¿Cuál es el amor a Dios que tenemos? La obediencia a sus mandamientos. Ese es el amor. Cuanto más obedecemos, más amor tenemos por Él. Y dice entonces que el Eterno guarda a todos los que le temen, mas destruirá a todos los impíos. Deuteronomio entonces nos muestra que Dios le amó a Israel y les dio varios preceptos, ordenanzas y mandamientos. Por eso es bueno saber cuáles son esos estatutos que nos enseña el versículo 8 de Deuteronomio 4. Y esto lo encontramos pasando a Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Deuteronomio 5, versículo 1. Aquí ya la escritura se hace un poquito más clara. Dice Deuteronomio 5, versículo 1. ¿Por qué hay tanta cosa en Deuteronomio? ¿Por qué hay tantas instrucciones en Deuteronomio? ¿Se acuerdan por qué? Porque Dios está hablando a la segunda generación de israelitas. La primera generación ya quedó postrada en el desierto. Esta es la segunda generación. Moisés escribió este libro en un mes, justo un mes antes de morir. En ese mes hizo el libro de Deuteronomio. Dice Deuteronomio entonces 5.1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Uno puede decir, yo acepto lo que Dios dice, pero no le voy a obedecer mucho. Bueno, no está cumpliendo con esto, para ponerlos por obra. El cristianismo es práctica, no es teoría. Versículo 6. Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 11. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Eterno no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Versículo 19. No hurtarás. Versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios nos muestra que los estatutos y decretos se encuentran dentro de los 10 mandamientos. Por eso mismo nos explica los versículos del versículo 6 al versículo 21, exactamente tal como está escrito en Éxodo en el capítulo 20. Y el tema continúa en el capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8 y versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Una vez más, lo vuelve a aclarar todavía para que no nos vaya quedando duda. Deuteronomio 8, capítulo o versículos 1 al 3. Dice, Deuteronomio 8, versículos 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Cuidaréis por poner por obra todo mandamiento. Un mandamiento sin obras no sirve. Que os ordeno hoy. Para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios durante estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y se sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Y eso mismo dijo Jesús. A la primera generación de israelitas, Dios les hizo la misma recomendación, pero ellos no obedecieron. Levítico capítulo 18, versículos 4 al 5. Levítico capítulo 18, versículos 4 al 5. Dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo el Eterno vuestro Dios. Versículo 5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo el Eterno. La obediencia a sus mandamientos es lo que nos acerca a Dios. Por eso debemos ser diligentes en guardar los mandamientos de Dios todos los días de nuestra vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero claro, a veces fallamos, a veces resbalamos. ¿Y con qué arma contamos? Con el arma de la oración. Dios nos perdona 7 veces 7, es decir, siempre que nos arrepintamos del error que cometimos. Deuteronomio capítulo 29 y versículos 1 al 4. Aquí como que Moisés está dando ya un puntillazo final de sus enseñanzas que estuvo dándoles a la segunda generación de israelitas después de haber concluido con la primera de ellas. Deuteronomio capítulo 29, versículos 1 al 4. Dice: estas son las palabras del pacto que el Eterno mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en el Horeb, es decir, cuando estuvieron en el monte Sinaí. Versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que el Eterno ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy el Eterno no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Cuál es la diferencia que existe entre Israel y nosotros? Ellos no tenían el Espíritu de Dios, nosotros sí. Dios nos ha hecho por eso templos del Espíritu, templos vivos del Espíritu a nosotros. Por tanto, nuestra condición es mucho más delicada que Israel, mucho más peligrosa si no obedecemos a Dios. Lamentablemente, Israel no entendió ni obedeció el deseo de Dios. En consecuencia, Dios los confundió, luego los encegueció y los dejó con sordera espiritual. Se quedaron confundidos, ciegos y sordos. ¿Dónde se encuentra la Escritura? Romanos capítulo 11, versículo 8. Ahí está. Romanos capítulo 11 y versículo 8. Dice, Romanos 11, versículo 8, refiriéndose siempre a Israel. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Por qué les dio eso? Por su desobediencia. Y David dice, versículo 9, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Es decir, la iglesia existe porque Israel le falló.
si Israel hubiese sido fiel hasta el final, obedeciendo a Dios todo lo que se instruía entonces, no hubiera habido necesidad de iglesia, no hubiera existido la iglesia. Por eso dice, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ese celo es lo que vemos, por ejemplo, en Zacarías 12. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, nosotros, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es decir, nos encontramos reunidos de fiesta en fiesta, de sábado en sábado, porque Dios le dio a Israel espíritu de estupor debido a su desobediencia. Pero a nosotros nos dio luz, nos dio entendimiento, porque nosotros vamos aplicando todas sus enseñanzas fielmente, sin girar ni dar un paso a la izquierda ni un paso a la derecha. Pero si nosotros nos descuidamos, si nosotros no nos cansamos, si nosotros dejamos de aplicar sus enseñanzas, también podemos quedar fuera, confundidos, ciegos y sordos. Dios no se hace problema de eso. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Más claro no puede ser, ¿verdad? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Vemos que el haber sido llamados por Dios no constituye ninguna garantía para que seamos salvos, como algunos en otras iglesias lo dicen. Nos da lástima pensar de ellos, porque ellos creen que habiendo recibido a Dios en su corazón, listo, ya son salvos. Eso es falso. Dios nos advierte para que no cometamos el mismo error de los israelitas, cuando insistentemente quebrantaron su santa, justa y perfecta ley. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 1. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 1. Este mensaje parece sencillo, pero no lo es. Yo diría, antes que complicado, más bien es muy importante entenderlo. Muy importante aplicarlo. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí Pablo se está refiriendo al chisme, porque murmuraron en contra de Moisés, murmuraron en contra de Aarón, diciendo, oye Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Si estábamos mejor en Egipto.
No se dieron cuenta que Dios los estaba probando antes de entregarles la vida eterna. Perdón, la tierra prometida. Para nosotros es la misma cosa, pero para entregarnos la vida eterna. Ahí es donde nosotros vamos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios espera que nosotros no cometamos el mismo error de Israel. Por eso Pablo enaltece a quienes supieron perseverar hasta el fin de sus vidas. Hebreos capítulo 11 y versículos 39 al 40. Aquí están las primicias del Antiguo Testamento, como bien lo sabemos. Hebreos capítulo 11 y versículos 39 al 40 dice: a todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios nos va a juzgar con el mismo molde a todos nosotros. No va a ser excepción. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, siendo Dios inmortal y eterno, Él ya nos tenía en mente desde un principio, a objeto de que aprendamos a ser leales, justos, obedientes y fieles. Por eso la manera más efectiva de crecer espiritualmente es buscando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como dice Marcos en el capítulo 12 y versículo 30. Eso es lo que quiso decir Marcos cuando dijo que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Lo está usted haciendo, querido hermano o hermana que me escucha? ¿Está haciendo eso? ¿Está cumpliendo eso? Dios espera todo esto de nosotros porque sus decretos y sus leyes espirituales expresan su pensamiento, su sentir, su propósito y su deseo. Es decir, expresan lo que realmente Dios es. Eso es Dios. Eso quiere que cada uno de nosotros seamos. Dios espera de nosotros que cumplamos con todo esto para ser dioses como Él es. El deseo de Dios, entonces, es que cada uno de nosotros aprenda a ser como Él es decir, de la misma manera en que Dios piensa, siente y actúa. Él busca que seamos una copia exacta de Él. Ese es el punto, esa es la meta, ese es el propósito. Dios espera y Él busca que seamos una copia exacta de Él. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Si vamos a ser dioses, ¿cómo es posible que no seamos una copia exacta de Dios? Solo de esa manera Dios nos va a convertir en dioses. Claro. Hermanos, ser cristiano bíblico no es tan fácil como ser cristiano del mundo. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere constancia, requiere fidelidad, perseverancia, persistencia. Todo eso requiere Dios. Porque sabemos que Dios es creador por excelencia. Y Él también se encuentra trabajando ahora, creando dioses para su reino. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesucristo. ¿Se acuerdan? ¿En qué está trabajando? Él está preparando dioses para su reino. Nos enseña, nos instruye con amor, nos muestra todo lo que está escrito en la Biblia.
Y eso es lo que nosotros debemos hacer y debemos aprender. Repito una vez más, el cristianismo verdadero no es teoría, es práctica. Esa es la razón de nuestro llamamiento. Por eso Dios nos llamó. Para eso Dios nos llamó. Por esa razón caminamos en obediencia a sus mandamientos. Y de esa manera Dios va a cumplir su gran propósito en nosotros a través de nuestra santificación. Ese proceso es lo que nos va santificando. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Eso dicen las Escrituras también. ¿Qué sería de nosotros si le podríamos fallar como Israel lo hizo? ¿Tendríamos otra oportunidad? Ya no. ¿Israel va a tener su oportunidad? Sí, porque ellos no recibieron el Espíritu de Dios, nosotros sí. Esa es la diferencia. En tal caso, nuestra situación sería peor que la de Israel, debido a que nosotros somos templos vivos del Espíritu. Eso somos. Vale decir que la obra de Dios no consiste simplemente en llevarnos a la vida eterna, no, esa es una de las consecuencias, sino que Él nos llamó para un propósito santo, justo y perfecto. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Sed santos como vuestro Padre es santo. Por eso Dios está muy ocupado en su creación, con todo lo que ello implica. Por eso somos lo más importante para Dios en la iglesia fiel, en la iglesia que no busca acomodos de hombres, sino que busca a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Necesitamos pues profundizar nuestro entendimiento para estar seguros de lo que Dios es y de lo que Dios quiere que seamos nosotros. Su deseo es que compartamos con Él en medio de una dimensión espiritual donde el tiempo ya no existe. La dimensión espiritual de Dios, la eternidad de Dios, ahí ya no hay tiempo, el tiempo no existe. Necesitamos pues profundizar ese entendimiento para estar seguros de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Cuán importante es madurar estas cosas, cuán importante es meditar en estas escrituras. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hebreos capítulo 7 y versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Esta escritura a veces algunos no lo entienden, pero creo que en la iglesia todos lo hemos entendido. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Por eso, Jerusalén es ciudad de paz. En este momento es ciudad de guerra, pero cuando Jesucristo venga va a ser una verdadera ciudad de paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La eternidad, a la cual todos buscamos, es algo que fue, que es y que seguirá siendo para siempre. Se trata de algo donde todo es presente. Por eso Dios es omnipresente, porque lo tiene todo presente. A Dios no le podemos engañar, no le podemos ocultar nada. Es decir, que la intención de Dios es sacarnos del límite
de la vida física en la cual todos nos encontramos por ahora. Dios nos quiere sacarnos del límite de la vida física en la cual todos nos encontramos por ahora. Nuestra vida física es limitada. Vivimos unos años y después vamos a morir. Todo esto para revestirnos de su eternidad. Por eso, a través de nuestra fidelidad, constancia y persistencia, esperamos ansiosos que Dios cumpla la parte que le corresponde mediante el cumplimiento de sus promesas. ¿Se acuerdan ustedes que una vez dijimos que hemos hecho con Dios un pacto de sal? La sal no se destruye, dura y dura y dura por mucho tiempo. Nuestro pacto es exactamente igual. Hemos hecho un pacto de sal. ¿Cómo podría ser que nosotros rompamos ese pacto de sal? No tiene sentido el hacerlo. Asimismo, Dios espera que cumplamos nuestra parte, tal como nuestro padre Abraham cumplió. Y digo nuestro padre Abraham porque realmente somos hijos espirituales de Abraham. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Porque perseverando de la misma manera, vamos a continuar siendo hijos de obediencia, con la misma fe que tuvo nuestro padre Abraham. Génesis capítulo 26 y versículos 4 al 5. Génesis capítulo 26 y versículos 4 al 5. Dice, Génesis capítulo 26, versículos 4 al 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Pero qué? ¿Acaso Dios no había entregado sus mandamientos a Moisés en Éxodo 20? ¿Por qué en Génesis 26 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes? ¿Saben por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque la ley de Dios es eterna como Dios es. Dios no transige con su ley. Se trata pues de un buen ejemplo que debemos seguir, para que también nuestra familia reciba bendiciones de parte de Dios. ¿Cuánto nosotros queremos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a la familia que vive cerca de nosotros? Los queremos mucho. ¿Cuál es el bien que les podemos hacer? Mostrando nuestra fidelidad a Dios para que seamos benditos como lo hizo con Abraham. Acuérdense que Pablo escribió en sus 3 cartas, en 3 de sus cartas, la forma en que debemos conducirnos. ¿Cómo debemos conducirnos? Aquí está. Y lo dice Pablo en 3 cartas diferentes. Sabemos que cuando una escritura se repite más de una vez es porque es algo muy importante. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, es la primera escritura. Hace un momento dije que Dios busca que seamos una copia exacta de Él. Eso dije, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Y por tanto, Pablo quiere que lo imitemos, porque él imitaba a Cristo. Es decir, que Dios quiere que seamos una copia exacta de Él. Eso es lo que quiere. Segunda escritura, Efesios capítulo 5 y versículo 1. Efesios capítulo 5 y versículo 1. ¿Qué le dice a la iglesia que estaba en Éfeso? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Otra vez está diciendo lo mismo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todo hijo que imita a Dios es un hijo amado. Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso.
Filipenses capítulo 3, versículo 17, tercera escritura. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Se fijaron? En 3 escrituras dice exactamente lo mismo, porque es algo muy importante, porque Dios quiere hacernos copia exacta de Él. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Para eso fuimos llamados, eso es lo que espera Dios de nosotros. Es decir, la intención de Pablo en sus 3 cartas es hacernos entender que nosotros necesitamos imitar a Dios de la misma manera que Él lo hizo. Por eso Pablo en su 2ª carta a Timoteo dice lo que dijo. Me espera una corona de justicia, la cual me dará a mí, Dios, y no solamente a mí, sino a todos los que guardan en Él. Por supuesto que el tema no es tan sencillo como parece a primera vista, porque es necesario desarrollar el mismo carácter de Dios. A veces nuestro carácter es diferente, pero necesitamos esforzarnos, necesitamos tener el mismo carácter de Dios, y eso sabemos que toma tiempo. Notemos lo que el primer mártir de la iglesia, Esteban, poco antes de morir apedreado, dijo. Hechos capítulo 7, versículos 38 al 39. Hechos capítulo 7, versículos 38 al 39. Pablo está haciendo entender a los judíos que estaban rodeándolos ahí que no debían cometer el error que cometió Israel, y por esa razón lo apedrearon y lo mataron. Hechos capítulo 7, versículos 38 al 39 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí. Ese ángel sabemos que es Jesucristo preencarnado. Y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Es interesante la palabra Egipto en el hebreo, porque tiene más significados. Egipto no solo significa tierra donde estuvieron, donde vivieron y salieron los israelitas. No solo es eso es algo físico. Sino que además significa sufrimiento, esclavitud y muerte. Eso es lo que significa. Entonces, cuando la Biblia dice que en sus corazones se volvieron a Egipto, quiere decir que ellos iban a quedar postrados en el desierto, que es exactamente lo que ocurrió. No recibieron lo prometido. Fíjense que de 2,5 millones, solo 2 entraron a la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros vamos a entrar al reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos a alcanzar ser dioses para que Dios nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? ¿Cuántos? Deuteronomio capítulo 30 y versículos 15 al 19. ¿A dónde nosotros queremos llegar? ¿Acaso solo estamos aquí pasando el tiempo? Por supuesto que no. Veamos lo que dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19. En este sentido, cuán importantes son las enseñanzas de Moisés que nos dejó escritos en el libro de Deuteronomio, realmente. Mira, dice Deuteronomio 30, versículos 15 al 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Cómo amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando lo obedecemos. Para que vivas y seas multiplicado.
y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Dice, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, versículo 19, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo escogemos la vida? Cuando le obedecemos a Dios. Cuando entendemos qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros después de que fuimos llamados. ¿Existe algo más de la obediencia que debemos hacer para cumplir con nuestra parte? Claro que sí. Veamos rápidamente algunas recomendaciones que nos dan las Escrituras, las cuales son parte de nuestras obras. Yo diría, las cuales deberían ser, si es que no son parte de nuestras obras. Primero, debemos aprender a restaurar a los débiles de la fe. En la congregación a veces tenemos personas que son débiles en la fe, que no captan mucho, que no entienden mucho. Bueno, debemos aprender a restaurar a los débiles de la fe. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Todas las escrituras que voy a utilizar de aquí en adelante están de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden seguir simplemente en la Reina Valera 60. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Como dijo Pablo en Romanos 10, debemos tener cuidado de no caer, porque podemos fallarle a Dios todavía. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Debemos ayudar a esa persona. Si se equivocó, ayudémosla a que entienda mejor las cosas, pero cuidándonos de que nosotros también no caigamos en algo parecido. Segundo punto, que son parte de nuestras obras, o que deben ser parte de nuestras obras. Debemos amonestar a quienes se sienten desmoralizados. Debemos amonestar a quienes se sienten desmoralizados. Vamos a ver en qué sentido está la palabra desmoralizados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 14. Dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Hay algunos que no estudian la Biblia porque están muy ocupados. ¿Cuál debe de ser su principal ocupación? Algo que va a durar toda la eternidad, no lo que va a durar unos añitos nomás. También os rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Tercer punto. Aprendamos a reprender con paciencia a los que se encuentran pecando. Aprendamos a reprender con paciencia a los que se encuentran pecando.
A veces hay personas que no aceptan ser reprendidos. Yo conocí a una persona que no está allá con nosotros que decía, a mí no me llama la atención nadie. Esa no es una actitud cristiana. Por eso dejó de estar en la iglesia. Aprendamos a reprender con paciencia a los que se encuentran pecando. Primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 20. Esta escritura puede ser malinterpretada también. Fíjense lo que voy a decir. Eso lo mismo dice, o algo parecido lo dice también en la versión Reina Valera 60. Dice, Primera de Timoteo 5:20. A los que pecan, repréndelos en público para que les sirva de escarmiento. Obviamente, nosotros esto tenemos que entenderlo mejor. El reprender significa una reprensión con amor, con afecto, no insultándolos ni haciéndolos sentir mal, animándolos para que les sirva de escarmiento y ya no continúen en ese camino equivocado. Es más suave, no es tan rudo como parece ser a primera vista cuando leemos 1 de Timoteo 5:20. Tito capítulo 1 y versículo 13. Tito capítulo 1 y versículo 13 dice, y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. Yo diría que debemos insistir un poco en privado, ¿para qué? Para que ellos dejen el mal camino y aprendan a ser sanos en la fe, que corrijan su rumbo. Esa es parte de nuestras obras también. Cuarto punto. Es preciso que aprendamos a redarguir y exhortar. Es preciso que aprendamos a redarguir y exhortar. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Yo pregunto, ¿cuándo uno es maduro en la fe? Cuando ya conoce, tiene suficiente base en las Escrituras. Entonces podemos enseñar, podemos exhortar, podemos corregir y reprender. Porque eso es lo que también dijo el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, ¿se acuerdan? Tito capítulo 2:15. No solamente le dijo esto a Timoteo, sino también Pablo le dice lo mismo a Tito, con otras palabras. Dice en el capítulo 2 y versículo 15, esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. A veces no todos reciben la misma reprensión, porque se molestan. Cuando una persona es reprendida y se molesta, quiere decir que todavía no ha entendido su llamamiento, no ha comprendido lo que Dios quiere que sea. Si algo nos llama la atención, aceptémoslo humildemente. Quinto punto. Debemos arrebatarlos del fuego a los contaminados. Debemos arrebatarlos del fuego a los contaminados. Judas, en el único capítulo que tiene, en el versículo 23, dice lo siguiente. Judas 1:23. Debemos arrebatarlos del fuego a los contaminados.
Creo que la Escritura está clara. Dice, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Naturalmente aquí parece que Judas estuviera exagerando. Pero nos está dando una lección, que nosotros no podemos mezclarnos con cualquier persona así nomás. Debemos tener mucho cuidado con esto. Sexto punto. Es necesario apartarse de los falsos maestros. Es necesario apartarse de los falsos maestros. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Apártense de ellos. No podemos mezclar la verdadera doctrina con falsas enseñanzas. Apártense de ellos, dice el apóstol Pablo. Segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 10. Segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 10. Si alguien los visita, yo recibo una visita de una persona, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, tiene una doctrina diferente, no los reciban en casa, no los reciban en casa, ni le den bienvenida. Dios lo dice, no lo digo yo. Séptimo punto. No debemos juntarnos con los que causan división. No debemos juntarnos con los que causan división. Tito capítulo 3 y versículo 10. Esto me recuerda a la división que tuvimos el 2010 y también la división de 1995. Las dos últimas divisiones que hubieron en nuestra era. Aunque en la Iglesia de Dios, que cuando éramos universal, hubo otra división en el año 78. Tito capítulo 3 versículo 10 dice, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces, dice. En la Reina Valera dice, amonéstalo 1 vez y 1 vez más. Aquí dice 2 veces. Y si persiste, evítalo. Y ya no te juntes con ellos. Octavo punto. Tampoco debemos hacer migas con los desobedientes. Tampoco debemos hacer migas con los desobedientes. ¿Saben por qué? Porque la manzana podrida siempre contagia a la manzana sana. No es al revés. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 14. Naturalmente esto es un poco duro, pero así nomás dice la Biblia. Dice, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta,
denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Es difícil hacer eso. Pero denunciarlo públicamente cuesta mucho, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Escritura. Yo diría, habría que prevenirle en medio de la congregación, mostrándole que si no lo hace, va a ser una vergüenza para él. 9º punto. No debemos frecuentar con los falsos cristianos, ni siquiera comer con ellos, ni siquiera comer con ellos. No debemos frecuentarlos a ellos. 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Dice: por carta ya les he leído, o ya les he dicho, que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. ¿Ve? No está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Ni los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, ustedes tendrían que salirse de este mundo, por supuesto. No podríamos vivir en medio de ellos. Versículo 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Ahí nos está dando las características. Ninguno que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. La Reina Valera dice: con el tal, ni comáis. Debemos cuidar nuestra fe, debemos cuidar nuestro crecimiento. No debemos contaminarnos con personas que no cumplen este requisito. Eso es lo que Dios nos dice. 10º punto. Ganémonos a los culpables para animarlos a que se arrepientan. Ganémonos a los culpables para animarlos a que se arrepientan. ¿Cómo se puede ganar uno a los culpables? Hablando con ellos de una manera tranquila, ganándoselos de a poquito, para animarlos a que de una vez se arrepientan de su mal camino. Mateo capítulo 18 y versículo 15. Mateo capítulo 18 y versículo 15. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Claro. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 8 al 9. Última escritura. Dice, 2 Corintios 7, versículos 8 al 9. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa, dice el apóstol Pablo. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta que por un tiempo mi carta os había entristecido. Sin embargo, versículo 9, ahora me alegro, no porque os haya entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Debemos ir ganándonos a personas que apreciamos, que queremos, para ver si ellos todavía pueden entristecerse, pueden arrepentirse de su pecado y pueden llegar a la iglesia, a ser miembros de la iglesia. Tenemos que hacer nuestra obra, hermanos. Tenemos que hacer nuestra obra. En conclusión, y para terminar este mensaje, ¿qué espera Dios de nosotros?
Él espera que aprendamos a atender con seriedad, firmeza y serenidad, poniendo en práctica las Escrituras sin olvidarnos lo que el discípulo amado escribió cuando dijo: el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No se olviden que la obediencia es clave para nuestra salvación. Dios ya nos ha dado la oportunidad para nuestra salvación. Así que no la desechemos, porque Dios no va a volver a enviar a su Hijo amado para que sea crucificado por segunda vez. Él no lo va a hacer. Ya lo hizo una vez y es suficiente. Necesitamos actuar diligentemente en el temor de Dios, poniendo su ayuda de nuestra parte para entender más todavía sus instrucciones espirituales, para que finalmente Él nos pueda hacer justos hijos y dioses en su reino.